Buenas, ¿cómo les va? Mi nombre es Mauricio Fernández Joino y hoy vamos a estar viendo en este tutorial del uso de Google Suite cómo crear formularios. Para mencionar antes de arrancar, bueno, como dice aquí, vamos a estar viendo cómo crear formularios, cómo agregar colaboradores, que son cuestiones muy simples, enviar y ver resultados, ver cómo generar preguntas que son secuenciales y preguntas que son condicionales. Y finalmente, que ahí me voy a extender más porque tiene bastante complejidad, cómo crear un examen. En primer lugar, me gustaría presentarme. Como ya nos hemos visto en otro video del uso de Excel, les repito también que en el caso de que ustedes quisieran comunicarse, me pueden escribir mi email. Mi nombre es Mauricio. Del mismo modo que con el Excel y como todas las herramientas que tiene Google Drive, Google Suite, en el caso de los formularios hay un montón de tutoriales que pueden buscar en internet para ver el detalle, ¿no? Y no solo el detalle, sino también en algunos casos complementos que se pueden agregar a esta herramienta. Como les decía, en primer lugar vamos a estar viendo cómo crear el formulario, que es muy simple, cómo agregar colaboradores y cómo enviarlo, que en eso se relaciona con otras aplicaciones que tiene Google Suite. Después cómo ver los resultados, que ahí sería interesante que puedan verlo en sintonía con lo de Excel, porque uno de los modos de ver el resultado es con el formato que presenta los formularios, pero otro de los caminos es verlo en una planilla de Excel. En ese sentido está bueno que por ahí tengan un manejo de Excel para esa segunda herramienta que puede ser muy útil, sobre todo cuando están haciendo formularios con la intención de hacer encuestas, relevamiento de datos. Después vamos a ver también esto de las partes secuenciales, que ahí me voy a detener como un ejemplo. Y finalmente lo del examen, ahí no voy a estar dando un ejemplo concreto, sino un repaso rápido a través de un cuadro que he preparado. Así que bueno, vamos directamente manos a la obra. Voy a buscar aquí el archivo y arrancamos. Bien, déjenme chequear que se vea la pantalla. Bueno, este es el cuadro que les hablaba. Se lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que me interesa ahora es que vayamos a la pantalla. Ahora sí. Bueno, en primer lugar, para crear un formulario, como cualquier otro archivo que quieran crear desde Drive, tienen que entrar acá al entorno de Drive, apretar aquí en este nuevo, apretar más, y aquí les van a aparecer varias opciones que pueden usar. Lo que nosotros queremos son los formularios. Pueden elegir formularios en blanco o hay ciertas plantillas de formularios que podrían llegar a utilizar. Por ahora vamos a probar un formulario en blanco. Bien, entonces ya hemos visto cómo crear un formulario. Para agregar colaboradores, del mismo modo que en otras versiones de aplicaciones para Drive, entramos aquí a la configuración. Perdón. Entramos aquí en enviar y aquí ponemos añadir colaboradores. Acá podemos poner otras personas con las cuales queremos estar trabajando este formulario. Bien. Para eso agregamos aquí a la persona, ¿no? Por ejemplo, el nombre, aprieto allí en enviar, ahora no lo voy a hacer, y se envía. ¿Ok? Acá hay toda una serie de posibilidades en términos de privacidad que son propias también de otras herramientas de Drive. No me voy a extender ahora en eso para
no hacer largo el video. Bien, eso en relación a cómo agregar colaboradores. Luego, en relación a cómo poder enviar este documento, hacemos clic aquí en enviar, tenemos distintas posibilidades. Se puede enviar para ciertas personas en particular, por correo electrónico. En ese caso, escribimos aquí el asunto del mensaje y el texto que queremos poner. Se puede poner acá que en ese formulario se incluya en el correo electrónico, ¿no? Es decir, en el cuerpo del mail cuando se envíe, puede ser un envío a mí mismo, así ustedes lo pueden ver. Entonces, por ejemplo, acá me lo estoy enviando a mí mismo. Pongo enviar. Fíjense, como les decía recién, en el formulario, en el mail, cuando recibamos este formulario, va a estar incrustado allí mismo el formulario que estamos trabajando. Bien, acá en este caso me lo envié a mí mismo para que lo podamos ver. Si no, acá aparecería como nombre, el nombre de la persona que ha enviado el formulario. Bueno, y acá como pueden ver el formulario está incrustado dentro del mail y directamente aquí yo podría hacer el formulario y responder. Bastante útil para trabajar con ciertos grupos de personas que tenemos ya agregados a nuestros contactos. Voy a volver acá, les muestro como ejemplo. Yo quisiera acá yo ya tengo, por ejemplo, una lista acá de FBT de cuarto año, 2 estudiantes, entonces directamente les puedo mandar a todos ellos, a todas ellas, el formulario y que no tengan que cambiar el entorno, sino que directamente allí mismo puedan responder el formulario. Bien. Otra de las opciones es mandar el formulario a través de un link. Para eso hago clic aquí, salgo de esta parte, hago clic aquí, tengo el enlace. Puedo enviar este mismo enlace o si quiero puedo hacer clic aquí y se acorta si tengo una versión más corta. Esto es interesante para mandarlo a través de WhatsApp. Y otra opción es a través de incrustarlo dentro de un espacio que puede ser, por ejemplo, el aula virtual, ¿no? Para eso puedo copiar este frame aquí y lo pego. Acá fíjense que me permite modificar el ancho y el alto. Lo copio y lo pego. Bien. Bueno, ahí tenemos 3 opciones para enviar. Fíjense este mensaje que hay acá. Yo puedo hacerle clic aquí y esto va a modificar automáticamente el formulario de modo tal que va a estar recolectando las direcciones de mail de las personas que van a estar respondiendo. Eso es muy importante para poder hacer seguimientos. Si es que yo no he agregado una pregunta, que pida el mail o que pida el nombre y el apellido de la persona. Bien, ese es un error muy común, por ahí olvidarnos de pedir nombre y apellido o algún modo de contacto, mandar un formulario y después tenemos respuestas, pero no sabemos de quién son cada uno. Bueno, hasta ahí para ver cómo enviar el resultado. Para ver el formulario, perdón. Para ver las respuestas, salimos de este panel y vamos aquí, apretamos acá, respuestas. Y acá van a ir apareciendo las respuestas
de las personas que que han respondido ya. Bien, para eso les voy a mostrar este ejemplo acá. Acá tenemos un formulario que creamos para el Día de la Memoria, Verdad y Justicia con los profes Julieta Sejindovich y Laura Maero en Prueba de la Calera, que también lo replicamos en la sede capital con los profesores Salazar y Maldonado. Fíjense, acá tenemos respuestas. Acá está en inglés porque está configurado distinto, pero es lo mismo. Para cada pregunta tenemos respuestas que a veces las presentan a modo gráfico de torta, a veces como barras. Si son respuestas de texto, se responde el texto, aparece la respuesta del texto. Bien. También puedo ver estas respuestas, las puedo ver pregunta por pregunta. Entonces tengo para cada respuesta, cada pregunta, perdón, las respuestas. Y si no, puedo verlo individual, es decir, la primera persona, acá tengo el número, la primera persona que responde el formulario, sus respuestas cuáles fueron, en cada pregunta. Lo mismo para la segunda persona, para la tercera y así, etcétera, etcétera. Esto lo puedo imprimir, puedo borrar las respuestas. Y después otra forma de ver las respuestas es a través de una hoja de cálculo. Acá voy a mostrarles. Cuando uno hace clic allí, te permite crear una nueva hoja de cálculo, o si querés relacionarla con una hoja preexistente, en este caso le voy a pedir que la cree. Fíjense que me abre directamente ya la hoja de cálculo. En esta hoja de cálculo tiene sí o sí esta columna por default, que es el momento exacto en el cual la persona envió el formulario, la respuesta al formulario. Y después tenemos toda una serie de columnas que tienen que ver con cada una de las preguntas que nosotros hemos hecho. Dependiendo del tipo de pregunta, es una sola columna o a veces es más de una columna. Son los casos de preguntas que son de tipo grilla o cuadrícula. Ya lo vamos a ver un poquito eso. Pero bueno, como ven, acá tenemos todas las respuestas sistematizadas en una hoja de cálculo. Puede ser muy interesante para hacer análisis de las respuestas. Bien, bueno, volviendo al formulario que teníamos y viendo ahora el formato. En primer lugar, uno le puede poner un título, ¿no? Una descripción al formulario. Bien. Y empieza a escribir distintos tipos de elementos. Pueden ser preguntas. Si hago clic aquí, fíjense, me va a añadir una pregunta. Puede ser que yo agregue un título o una descripción en una parte. Puede ser que agregue imágenes. Puede ser que agregue videos o secciones. Para dar una imagen de cómo es esto, les voy a mostrar directamente el ejemplo del formulario que recién les mostraba, cómo se ve. Acá se ve el título general, una descripción general, primera pregunta, que en este caso es un texto donde yo completo, segunda pregunta, que es una pregunta donde yo puedo seleccionar solo una de las opciones. Tercera pregunta, que es una pregunta de múltiple opción, que yo también puedo seleccionar solo una de estas opciones.
Y acá tiene una particularidad, que acá ya nos conecta con la siguiente cuestión que vamos a ver, que son las preguntas que son condicionales. Fíjense que acá tengo este botoncito para seguir. Una vez que yo ya termine las preguntas, puedo seguir. Esto me va a llevar a otra sección. Se los muestro cómo es en el diseño de la encuesta, del formulario. Uno tiene acá esta primera sección que estábamos haciendo y fíjense que acá tengo el corte y aparece una segunda sección. Las secciones se agregan con este botoncito de aquí, donde yo agrego una sección. En este caso, al final de la primera sección, yo le puedo decir a dónde quiero ir, a qué sección quiero ir. Fíjense que yo tengo varias secciones, entonces después de la sección 1, por default te pone esto de continuar a la siguiente sección, y si no, yo le podría decir que vaya a alguna de las otras secciones o que vaya al final de la encuesta. Les voy a mostrar cómo crear esto en nuestro formulario base. Pongo acá añadir sección. Entonces, de la primera sección, después de la sección 1, puedo decirle que vaya a la sección 2 o puedo decir que vaya a enviar el formulario. En este caso le voy a pedir que vaya a la sección 2. Y fíjense que acá reconoce el nombre de la sección. Esto como para orientarnos. Supongamos que la segunda sección se llama, no sé, fíjense que acá también se cambia el nombre. Bien. Entonces hemos visto cómo ir de una sección a otra. Pero también está la opción de hacer que yo pueda, les voy a mostrar el ejemplo aquí, seleccionar una de las respuestas. Y en base a la respuesta que yo selecciono, me elija la sección a la que voy. En este caso, por ejemplo, si yo hacía clic en esta primera respuesta, ¿no? Un elefante ocupa mucho espacio, me iba a mandar una sección que trabaja justamente ese cuento. En cambio, vuelvo para atrás. Si yo acá hubiera hecho clic, completar de vuelta, en esta segunda opción, acá que texto ya leyó, leí este otro, me va a mandar una sección que trabaja solo sobre este cuento. En cambio, si hago clic en esta, me va a mandar una sección que trabaja los dos cuentos. ¿Bien? Voy a hacer clic acá. Fíjense que estamos en una sección que trabaja solo este cuento. Acá les muestro otras cuestiones que se pueden llegar a agregar en un formulario. Por ejemplo, en la descripción de esta sección, yo puse un link al cual se puede acceder. Las personas acá pueden responder. Cuando seguimos, les quiero mostrar un poquito qué otras cosas se pueden agregar, que yo también se los señalé hace un ratito. Fíjense que también podemos agregar videos y aparecen acá incrustados. Acá, por ejemplo, teníamos 2 videos para trabajar con una primera consigna que la hemos puesto acá en el encabezado de la sección. Recuerden que estos formularios se pueden ver tanto desde la computadora como el celular, así que son una opción interesante. En este caso, por ejemplo, les dijimos que podían ver un video más corto, que es de 1 minuto, o un video más largo, que es el otro que dura 11 minutos. Entonces ellos ellas elegían, y una vez que lo veían, seguían a la siguiente sección y respondían otras preguntas más. Bien, entonces esto como para que puedan tener en cuenta distintas cuestiones que se pueden llegar a agregar. Les muestro cómo hacer para hacer este cambio condicional de una sección a la otra. Yo, por ejemplo, supongamos que
en esta pregunta yo le pido que seleccione a la persona un tema de interés donde después esa persona puede ahondar. Fíjense aquí en este espacio siempre aparecen estos tres puntitos que nos dan más opciones. Para poder hacer esto de hacerse la condicionalidad de ir de una sección a la otra según la respuesta que yo elija, solo hay algunas opciones que se pueden usar, que son las múltiple opción y la casilla desplegable, que son gemelas, digamos, nada más que una se visualiza todas al mismo tiempo y la otra es un menú desplegable. Después lo voy a mostrar un poquito mejor. Fíjense, hago clic acá y le pongo ir a la sección según respuesta. Bien, entonces una vez que hago clic aquí, me permite ir a una sección en particular según la respuesta que hizo. Por ejemplo, ando aquí, falta crear otra sección, sea ir a la sección. Bien. Es importante cuando hacemos esto de tener varias secciones que al finalizar la realización del formulario chequeemos. Esto no tanto porque una vez que lo configuramos ya queda fijo, sino esto. Después de cada sección, ¿qué sucede? En el caso de esta pregunta, esta parte queda anulada porque yo al elegir alguna de estas dos, esta función se desactiva. No es que va a ir a la siguiente sección, sino que va a ir o a esta sección o a esta otra. Pero sí hay que chequear después de cada sección que esté correcta donde yo quiero que vaya. Porque por ahí, miren, en este caso, de cambio de área iba a ir a cambio de curso. Y capaz que yo quiero que vaya directamente a enviar el formulario. Entonces tengo que tener cuidado con eso. Del mismo modo, acá, como estoy en esta sección, es la última, no me dice nada después de esta sección. Bien, bueno. Como les decía, estoy evitando profundizar ejemplos, estoy mostrando las cosas bastante en general, porque ahora voy a entrar en el tema de cómo crear un examen, que es tal vez lo más complejo. Entonces, para eso les quería mostrar una imagen. Bien, ahí se ve. En primer lugar, decir que tenemos estas 5 opciones de distintos tipos de respuesta, ¿no? En un formulario tenemos tanto textos como opciones, archivos que se pueden subir, escalas y grillas. Digo esas 5, 1, 2, 3, 4, 5, sí, porque también están las temporalidades, pero la verdad que no tienen mucha utilidad en un formulario, o al menos yo no se lo he encontrado. Las primeras 5 por ahí sí son más útiles. Dentro de estas 5 categorías hay distintos elementos que se pueden usar como preguntas, ¿no? Dentro de los textos tenemos los textos más cortos y más largos. Dentro de las opciones múltiples donde se puede elegir solo uno, las casillas donde se pueden elegir más de uno, y las desplegables que son, como les decía hace un rato, gemelas de la opción múltiple, nada más que la opción múltiple se ven todas las respuestas al mismo tiempo y la desplegable hay que abrir un menú desplegable justamente y ahí aparecen todas las opciones y yo elijo. Bien. Subir un archivo, la escala es una escala que puede oscilar en un número desde 1 hasta el número que yo quiera. Y una grilla, hay dos tipos de grilla, las grillas con opciones múltiples, que es similar a las varias opciones
que teníamos en las opciones simples. Y es decir, que se puede elegir solo una, por fila en este caso. Y después las cuadrillas de casillas, donde se puede elegir más de una opción por fila. En las grillas trabajamos por filas. Bien, bueno. Como ven, primero les voy a comentar un poco este cuadro que me ha tomado un tiempo armarlo, pero me parece importante tener un resumen porque es bastante complejo lo de los exámenes. Como ven aquí, dentro de un examen se puede